nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, disculpas por la tardanza. Hubo arrebatamiento parcial, después el Señor se arrepintió, dijo, no, vamos de regreso. ¿Verdad? Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Por favor, abra su Biblia en Filipenses, en el capítulo 2. Leemos 2 versículos para tener contexto y recordar lo que meditamos la semana anterior. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la porción de la palabra de nuestro Dios. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces lo leemos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Oramos. Padre, en esta noche, háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, bendito Dios, queremos aprender, queremos recibir más de ti, y que el momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de como hemos llegado. Te lo suplicamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar otros asientos, mis estimados hermanos. La semana pasada meditábamos que el capítulo 2 de Filipenses es una referencia a una condición que estaba afectando la iglesia en aquel tiempo, y no es la excepción en la actualidad. Esto para aquellos que de repente dicen que en las congregaciones o en las iglesias hay problemas, y que a veces tenemos la concepción de que dentro de la iglesia no deberían haber, digamos, conflictos, no deberían haber desavenencias entre hermanos, y efectivamente no debería haber, no debería existir. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que sí existe. Ahora, no es una condición nueva, no es una condición reciente, no es que hoy en día las cosas son de esta manera. No, si ya en la antigüedad, hermano, ya en la iglesia de Filipenses, ya los hermanos ya tenían esa condición en la que no se veían bien, en la que no se llevaban bien. Por eso es que el apóstol hace una exhortación a la unidad dentro de la iglesia. Tanto así que cita un caso explícito el apóstol. Recuerda que lo leímos la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí lo recuerda los que vinieron? ¿Sí? Y algunos me cambian y dicen como que, ¿cuál? Sí, hermano. Váyase por favor al capítulo 4 y versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Allí está el caso específico, explícito, de una de varias cosas o de varias situaciones. Quizás esto era la más significativa, la más llamativa, la que todo el mundo sabía, la que era evidente. Entonces, por eso Pablo lo cita, hermano, explícitamente, y dice, capítulo 4, versículo 2, ¿lo tenemos? Amén. Dice la Escritura, ruego, ¿a quién? ¿Y a quién más? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, este era el caso como que el que más había llamado la atención. No es que fuera el único, no es que solo ellas estaban, digamos, peleadas, solo ellas estaban, o que no se llevaban bien, no eran las únicas. Lo que pasa es que este era como que el caso más llamativo dentro de todos. Entonces el apóstol les hace una exhortación directa. Él dice, ya, hermana fulana, ¿verdad? Hermana fulana, ya supérenlo, ¿verdad?
ya superen su situación. Ya demasiado tiempo, está bien, decíamos la semana pasada, no es inapropiado que nos incomodemos, que nos molestemos, no es inapropiado, no está mal eso. El detalle está cuando le damos cabida, hermanos, a que esa situación se vuelva, o sea, añeje en nosotros, ¿verdad? Que ya no sea solamente ese malestar o esa emoción, ese enojo, sino que se convierta en una situación mucho más difícil de sobrellevar, cuando ya llegamos al punto de no tolerar la presencia de la otra persona. El apóstol estaba confrontando esa situación. Ahora, eso hablábamos la semana pasada, mis estimados hermanos, pero hay otro elemento que vamos a ver siempre en el capítulo 2, así que avancemos, vámonos al versículo 3, por favor. Dice la palabra, versículo 3, nada hagáis, ¿cómo dice? Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. ¿Como superiores a qué dice? A él mismo. Un versículo más. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, aquí el apóstol sigue considerando esta condición de la unidad, pero ahora plantea una condición ya más, digamos, más personal, más al interior del individuo, porque dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. La reflexión es, ¿quién evalúa la intención con la que nosotros hacemos las cosas, hermano? ¿Quién lo evalúa? Lo evalúa Dios. O sea, nosotros no podemos decir, el servidor aquel, no, ese servidor se metió a servir solo para que lo vean que sirve. O sea, nosotros no podemos evaluar eso. Nosotros no podemos determinar eso. Nosotros no podemos decir, no, aquel se metió a servir porque alguito ha visto, tras algún par de huesitos ha de andar. Eso no es así nomás. Nosotros no podemos evaluar eso. No está en nuestra condición hacerlo. Ahora que de repente querramos sospechar, pues eso ya es otra cosa. Pero nuestras sospechas no tienen por qué en algún momento, hermanos, venir y creer que son una verdad absoluta. No debería ser así. Entonces, esto lo evalúa Dios. El apóstol lo que hace es una exhortación. Y la exhortación lleva allí también un llamado a la reflexión. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva? Hay un principio bien interesante que dice que la motivación es el combustible de nuestras acciones. Escúcheme bien, la motivación es el combustible de nuestras acciones. En otras palabras, aquello que nos impulsa, aquello que nos anima, es lo que en algún momento hace, hermano, que nosotros actuemos de una u otra forma. Ejemplo, si su motivación efectivamente es que querer ganar reconocimiento, querer ganar aceptación, querer ser parte de un grupo, si mi motivación es eso, entonces mis acciones van a ir enfocadas a que me vean. ¿Qué es lo que quiero? Que me vean. Que me vean. Y el Señor no condenó eso. El Señor lo que dijo fue, mire, si lo que quiere es que lo vean, pues entonces de cierto os digo que ya tiene su recompensa. El detalle es que como nosotros somos a veces un poquito religiosos, cuando el Señor dijo, ya tiene su recompensa, al menos yo, hermano, yo lo que pensé fue, no, el Señor le va a pegar una revolcada de seguro, ¿verdad? El Señor lo va a agarrar y le va a humillar. No, hermano. Cuando el Señor dijo, mire, si lo que hace, y estoy parafraseando la porción de la Escritura, si lo que hace lo está haciendo para que los demás lo vean, ya tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ya lo vieron. Y como ya lo vieron, y como eso quería, eso tiene. Eso tiene. Eso tiene. En aquellos tiempos, cuando usted no era creyente, dije cuando usted no era creyente, y a usted lo invitaban a alguna reunión social, sea hermana o hermano, ahora, ¿verdad? Aquel tiempo era mundanito o mundanita, ¿verdad? Aquel tiempo.
Entonces, a usted le invitaban a alguna reunión social o a alguna celebración, qué sé yo, una festividad. Entonces, tanto hombres como mujeres se arreglaban. A mí me encanta porque a veces la mujer es mucho más discreta. Y cuando se arregla bonito, ¿para quién se arregla? ¿Para quién se arregla? Para ella. Ella no anda pensando que las demás mujeres la van a ver. Porque raras veces piensa que otro hombre la vea. Generalmente es que otra mujer la vea, ¿verdad? Para que vea aquella cómo me veo yo, ¿verdad? Entonces, se arregla y la motivación, ¿cuál es? Pues que le vean, ¿verdad? El caballero pues planchó su camisita, planchó su pantalón, limpió sus zapatos, se echó gel en el cabello, en el mejor de los casos hasta se bañó, ¿verdad? Entonces, y el fin, ¿cuál es? El fin es que, pues captar la atención, llamar o captar miradas, ese era el fin, ese era el fin. Algunos cristianos, entre forzar un poquito el texto y un poquito de verdad, citan una porción que está, creo que en las cartas a Timoteo, si no me equivoco, cuando dice que las mujeres no sean de peinados ostentosos. Entonces algunos han agarrado de eso para básicamente imponer a la mujer que no se arregle, Entonces como quien dice, no, así como se levantó, así es natural, así la ama Dios. ¿Verdad? Entonces, y repito, eso con el fin de que no, ¿verdad? Que la Biblia dice que no tiene que ser nuestra vestimenta con peinados ostentosos y no sé qué y no sé cuánto. Ahora, la Biblia no está diciendo, en ningún momento está diciendo que usted no se arregle. Eso no es pecado, hermano. Y si usted encuentra una porción bíblica no forzada, como ese versículo, que evidencie que usted tiene que andar, ¿verdad?, lo más, ¿qué le puedo decir?, silvestre posible, ¿verdad? La Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia allí, hermanos, y es el apóstol Pablo también el que escribe esa porción, lo que está haciendo referencia es que la motivación que tenían algunas personas a la hora de ir a la iglesia ya no era buscar a Dios ni agradar a Dios, sino que ya era una cuestión de competencia personal. Y eso sí es condenable. No es condenable que usted quiera verse bien para venir a la casa de Dios. Al contrario, yo creo que eso es algo muy, muy bonito, muy agradable, muy apropiado. Pero si lo que me motiva a arreglarme no es el sentirme bien y no es ir presentable a la casa de Dios, sino es captar la mirada de quien sea o generar una especie de competencia, eso es condenable. Eso es lo que definitivamente sí, digamos, es la exhortación que hace allí la palabra. Porque nuestra motivación en el plano espiritual, hermanos, siempre tiene que ser, pues, agradar a Dios. Tiene que ser nuestra motivación principal. ¿Por qué vamos a ganar almas? No tiene que ser porque el ambiente es agradable, porque es un grupo de compañerismo, porque nos hacemos bromas, porque mientras llegamos al lugar donde vamos a evangelizar, pues vamos, vamos con una forma amena, conversando, riendo. No es porque es mi escapada para irme a pasear un rato, ¿verdad? Ya que no salgo en toda la semana, entonces en lo que van a evangelizar voy a pagar una mi vagada. No es porque va fulanito, no es porque va fulanita, no es porque es el momento que tengo para decirle todo lo que siento por ella o por él, ¿verdad? Y para que comprenda que es el amor de mi vida y que sin él y sin ella no puedo vivir, ¿verdad? Y que no respiro si es que él o ella no me lo dice. No es. Si esa es la motivación, definitivamente que la motivación es inapropiada. Y lo que me impulsa a hacerlo no es mi amor por Dios, no es mi entrega a Dios. Entonces, por supuesto que ese es un problema. Ahora, repito, ¿quién evalúa eso? Lo evalúa Dios. Lo evalúa Dios. De repente hay quienes dicen, mire, ahí hay algunas personas que van al evangelismo, solo a pasear van, solo a pasear.
O mire, ahí van algunos que ni Biblia llevan solo por andar con fulanito, solo por andar con fulanita. Y uno en su carnalidad, en su humanidad, uno quisiera venir y decirle, vaya, entonces usted ya no va a ir al evangelismo porque usted no va a hacer nada. Usted a pasear va. Ahora, pero puede ser que yo me esté equivocando, ¿verdad? Porque yo no conozco el interior del individuo. Yo no conozco qué es lo que hay en sus pensamientos. Yo no conozco lo que hay en su interior, no lo conozco. Ahora, una vez más, ¿quién lo conoce y quién lo evalúa? Dios. Aquí el apóstol lo que está diciendo es, mire, nada hagáis por contienda o vanagloria. Usted sabrá por qué hace las cosas. Usted identificará cuál es su motivación. Cada quien lo identifica. Mire, ¿cuál es su motivación? La gratitud. Pues qué bueno. ¿Quién la identifica? Dios. ¿Por qué hago las cosas? Porque yo estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho conmigo. Porque yo estoy agradecido con Dios porque Él me ha perdonado sin yo merecerlo. Hermano, si su motivación es la gratitud, pues lo va a evaluar Dios. Lo va a evaluar Dios. Cuando el apóstol dice, nada hagáis por contienda, porque ya vimos anteriormente que algunos creyentes se habían involucrado, o algunas personas, perdón, se habían involucrado, hermano, en ir y predicar y todo, porque su motivación era hundir más al apóstol Pablo. Como quien dice, cuanto más prediquen, más amolado está Pablo. Más se le complican las cosas. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Se lo pongo en una condición bien delicada, como lo es la murmuración. Cuando nosotros murmuramos contra algo, contra alguien, lo que uno debe evaluar es qué me motiva a mí a decir lo que dije, qué me motivó a hacerlo. Hace años atendí un caso, eran unas jovencitas, y las 3 o 4, no recuerdo cuántas eran las involucradas, eran amigas. Pero entre esas 3 o 4 eran 2 que eran más allegadas. Entonces vino una de este grupo y le dijo a la otra que la otra fulanita había dicho esto y esto. Entonces, claro, eran jovencitas, ¿verdad? Y como son jovencitas inmaduras, poco espirituales, que se dejan llevar por sus impulsos, cuando escuchó lo que la otra le vino a decir, sin que a ella tuviera plena o le constara que era cierto, inmediatamente cambió la forma de relacionarse con la otra. Entonces la otra identificó que aquella andaba muy seria, que de repente ya no le prestaba atención, que de repente se le quedaba viendo raro. Y entonces identificó que había algo. Entonces, como suele suceder, ¿verdad? Uno pregunta con toda delicadeza, ¿y qué te pasa? Y la otra responde con toda espontaneidad, con toda naturalidad. ¿Responde? Nada. ¿Segura? ¿Sí? ¿Está enojada? No. Entonces de repente comenzaron a, digamos, a tratar de resolver la situación, hasta que le dijo, es que mira, le dijo, fulanita de tal dijo que vos habías dicho, y la otra se quedó, como suele suceder también, ¿verdad? ¿Que yo he dicho qué? Sí, que vos dijiste. Y llamémosla, y se armó el zafarrancho. Entonces ahí es donde uno entra de meque, cuando lo invitan, ¿verdad? Cuando lo invitan. Yo ya les he comentado que yo tengo una regla de vida que aprendí hace muchos años. Yo no me meto hasta que no me inviten. Cuando me inviten, con mucho gusto. De ahí solo soy metido anónimo, ¿verdad? Entonces, y pues formamos parte del tratar de conciliar la situación. Y cuando se juntaron las involucradas y la confrontación, a ver, usted dijo esto y esto que ella había dicho, y entonces comienza, ¿verdad? No, pero es que a mí me dijeron que ella había dicho. Ah, o sea que no te consta. No, y entonces ¿por qué le dijiste?
¿Y entonces por qué le dijiste? ¿Cuál, y esta fue la pregunta clave, cuál fue tu intención al momento que le dijiste estas cosas? ¿Cuál fue tu intención? ¿Qué querías? ¿Qué pretendías? ¿Querías que se agarraran del pelo y comenzaran a pelear? ¿Eso querías? Dice, no. ¿Entonces querías que dejaran de ser amigas? No. ¿Y entonces qué querías? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué lo dijiste entonces? ¿Qué es lo que pretendías? Porque hay una razón, ¿o no? Yo dije algo en contra de alguien, o dije algo sobre alguien. ¿Por qué lo hice? Porque yo quiero hacer verle mal a esa persona. ¿Y qué gana usted con hacerle o hacer ver mal a esa persona? ¿Qué gana usted? No, es que yo quiero quedar bien con él o quiero quedar bien con ella y considero que haciendo ver mal a aquella otra persona, yo voy a quedar bien con él o con ella. Yo quiero ganar la aceptación de él o de ella. Esa es mi motivación y por eso lo hice. Mira, ¿y por qué lo hiciste? ¿Cuál era tu intención, tu motivación? ¿Cuál era? Es que me cae mal y entonces como me cae mal, yo quiero que les caiga mal también a los demás. Entonces por eso lo hice. Porque me cae mal. Y quiero que le caiga mal también a los demás. Por eso lo hice. El detalle está cuando a veces nosotros no aceptamos cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos. Cuando no las identificamos o cuando no las aceptamos. Porque solo dos cosas, hermano. O no las hemos identificado o no las hemos aceptado. No hay un punto intermedio en eso. No lo hay. Mire, ¿y usted por qué viene frecuente a la iglesia? Gracias a Dios por eso, claro, por supuesto que sí. Pero ¿por qué viene frecuente? Porque me traen. O sea, que no es porque tiene en su corazoncito el deseo de aprender más de Dios, de buscar más de Dios. No. Y como a esta hora no hay nada bueno en el tele. Y como me dicen que o me quedo, o me vengo al culto, o me quedo haciendo oficio en la casa, entonces tomo la decisión más sabia. ¿Cuál? Se viene al culto. O sea, ¿cuál es nuestra motivación? No, mire, yo vengo al culto porque yo necesito un milagro de parte de Dios. Entonces, como yo necesito un milagro de parte de Dios, entonces yo vengo a solicitar o vengo a buscar ese milagro de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es su motivación? Su necesidad. ¿Es mala? Eso se lo voy a dejar que usted lo evalúe en su corazoncito. Porque a Dios no le incomoda que nosotros vengamos a pedirle. El detalle es, y cuando esa respuesta o cuando esa solución haya sido dada, ¿cuál va a ser su motivación después? ¿Cuál va a ser? Entonces cada quien tiene que identificar, tiene que saber qué es la motivación que nosotros tenemos. Y cuando nos involucramos en el ministerio, cuando nos involucramos o somos parte del servicio, entonces también tengo que identificar qué me motiva a mí a hacerlo. Mi gratitud, mi llamado, porque sé que tengo un llamado de parte de Dios, entonces yo tengo que hacerlo porque ese es parte de mi propósito en la vida, servir a Dios a través de este ministerio, y por eso lo hago. ¿Cuál es la motivación? Que quiere sentirse parte de un grupo, entonces como quiere sentirse parte de un grupo o quiere tener cierto grado de aceptación o reconocimiento, entonces me involucro para poderlo conseguir. Cada quien tiene que saber cuál es su motivación. Cada quien tiene que saberlo. Hermano, y no vamos a entrar en situaciones, llamémosle, mecánicas. No vamos a entrar en situaciones tan básicas. Porque hay por allí una expresión, no sé si decirle cristiana o religiosa, que es interesante. Es interesante. Yo sé que buena parte de ustedes lo han oído. Y dice, el que por carne entra, ¿qué dice, hermano? Vea que se lo pueden, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tanta verdad es eso? Primero, no nos compete a nosotros evaluar, otra vez, las motivaciones. Es lo primero. Segundo, tampoco nos toca a nosotros, hermanos, predecir la obra que Dios va a hacer en la vida de alguien. No nos toca a nosotros predecirlo. No nos corresponde a nosotros.
¿Que han habido muchos casos así? Por supuesto que lo han habido. Por supuesto que ha habido gente que se ha involucrado en un ministerio, que se ha involucrado en una iglesia, porque hay alguien que le llama la atención, hay alguien que le resulta agradable, que le gusta, y para acercarse a aquella persona se ha involucrado. Por supuesto que hay esos casos. Y cuando las cosas no funcionan con la persona, o no le hizo caso, o sí le hizo caso, pero terminaron, entonces se fue al traste todo lo demás, ¿verdad? El llamado, el ministerio, el servicio, todo. Sí, claro que hay casos así, pero también hay casos, hermano, que son la excepción. Yo conozco uno en particular que creo que ya se los he comentado en más de algún momento, porque él mismo me lo comentó. Me dice, yo vine a la iglesia porque mi novia me invitaba. Yo no era cristiano, dice él. Mi novia me invitaba, entonces yo para complacer a mi novia me fui para la iglesia. Y para complacer a la novia dice que aceptó a Cristo. Y de repente un día se quedó sin trabajo y dijo, bueno, me voy a involucrar en tal ministerio, todo el mundo no tengo nada que hacer. Hermano, y comenzó a involucrarse, y para hacerle corta la historia, cuando estábamos conversando con él ya era un pastor graduado, ordenado, sirviendo al Señor. Y la novia, yo sé que todos quisieran que la historia terminara romántica tipo Disney, ¿verdad? Y se casaron y vivieron felices los primeros días, ¿verdad? Entonces, pero no. Cuando en la medida que él se fue involucrando, la muchacha se fue apartando. A tal punto que cuando estábamos conversando en ese momento, repito, él ya era pastor y todo, y él no sé si tenía sentimientos o un pesar por la muchacha. Porque me decía, yo le llamo, yo lo invito, le digo que venga a la iglesia y no sé qué, pero no quiere, me decía, no quiere. Ya no andaban. La última vez que conversamos del tema, hermanos, la muchacha, nada que ver. La muchacha lo llevó. Ella se fue y él se quedó. Cuando lo vemos superficialmente, nosotros diríamos, eso no funciona porque él, complacer a la muchacha, por eso vino. Por eso le digo, ¿quién conoce las motivaciones? ¿Las conoce? Dios. Aquí la exhortación es para nosotros. Recuerde que la carta es a la iglesia, o sea, a los creyentes. Que cada creyente identifique su motivación. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Está diciendo su servicio, lo que usted hace en la iglesia, ¿cómo lo va a evaluar? Hay un concepto también bastante, no sé si decirle controversial en cierta forma, bonito, que es el concepto de liderazgo. El líder de no sé qué, el líder de no sé cuánto, el líder de esto otro, el líder de aquí y allá. Y aunque el término es apropiado, yo no digo que sea inapropiado el término, es apropiado. Es una persona que ejerce, digamos, una dirección y está bien. Pero el detalle es que eso enferma muchas veces. El término enferma. Porque el líder cree que es líder para mandar a los demás. Cree que es líder para regañar a los demás. Raras veces el líder asume su rol de responsabilidad. Entonces el apóstol confronta, dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El principio bíblico de liderazgo dice, el que quiera ser grande entre vosotros, póngase a servir. Ese es el principio de liderazgo. Póngase a servir. Nuestro pastor general, que está en la presencia del Señor, lo ejemplificaba de una manera muy bonita. Decía, vuélvase indispensable. O procure ser indispensable. Procure. Como el rol que algunas madres ejercen en casa. ¿Quién sabe dónde está todo? ¿Quién sabe? La mamá. Mamá, mis zapatos. Mamá, mis calcetines. Mamá, mi pantalón. Mamá, la comida. Mamá, el pan. Mamá, el gato. Y allá las 500. Papá, ¿qué? ¿Y mi mamá?
la condición de servicio la vuelve casi en esa situación. Ahora, cuando dice la Escritura, considerando a los demás como superiores a él mismo, está diciendo porque cuando usted entiende otro principio importante del liderazgo, que consiste, hermano, en llegar a la conclusión de que no podemos servir a Dios sin servir a los demás. No podemos servir a Dios sin servir a los demás. Frase orgullosa que en algún momento algunos hemos dicho, incluyendo, es que yo sirvo a Dios. Sí, pero Dios no se nos va a manifestar para que nosotros le sirvamos a Él. Dios ha dejado a los que están hechos conforme a su imagen y semejanza para que nosotros le sirvamos. Y a través de ellos ser agradables ¿a quién? A Dios. Entonces, identifique las motivaciones. Y terminamos. Dice versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Mire qué situación más delicada. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por eso decía que el verdadero liderazgo no implica el regañar, gritar o creer que eso es una forma de autoridad. El verdadero liderazgo implica la responsabilidad que una persona pueda sentir o pueda experimentar en cuanto a dirigir a los demás. ¿A qué? A un servicio eficiente, a una dirección apropiada para agradar ¿a quién? A Dios. A Dios. Entonces, estos principios, mis estimados hermanos, también el apóstol los estableció como parte de las cosas que como iglesia tenían que aprender los hermanos de Filipos y tenemos que aprender también nosotros ahora. Porque la palabra tiene una peculiaridad bien bonita, que la palabra es contemporánea. ¿Qué significa eso? Que se aplica perfectamente a los hermanos de Filipos allá por el año 62, ¿verdad? Después de Cristo, como se aplica tan perfectamente en el año 2019 para nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Así que disponga su corazón para darle siempre a Dios la honra y la gloria. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.